Una educación sexual en un Estado laico tiene que ser una educación que no dé moral. Y aquí es donde entra la discusión con las instituciones religiosas fuertemente. Porque parece que todos estamos de acuerdo en la discusión de educación sexual, en la educación formal, pero inmediatamente se entiende, no entendemos lo mismo cuando hablamos de educación sexual. Se entiende de educación en las morales religiosas. Y los colegios de monjas dicen que hace muchos años ellos están dando esta educación moral. Inmediatamente se habla de valores, pero valores se traduce automáticamente como moral. No, los valores es asunto de ética. Entonces, una educación sexual con valores es todo un Estado laico, pero no basada estos valores en el asunto moral, porque lesionaría muchas morales. Habría que tener muchas educaciones sexuales basadas en cada moral. El problema de las morales es que son muchas. No nos une a las sociedades, nos separa. En la ética de mínimos nos une en estos mínimos acuerdos sociales. Otra cosa que se dice del Estado laico, que es un Estado anárquico, ultralibertino. No es cierto. El Estado laico tiene principios, tiene leyes, a todos nos somete al arbitrio de la ley. Es el Estado que permite el máximo desarrollo personal. Sujeta al orden público en un estado de responsabilidades. Porque acordémonos que el Estado es una ficción jurídica. Por eso el Estado no puede tener creencias. Son las personas las que tienen creencias religiosas. El Estado laico respeta y garantiza la libertad religiosa. En el país está garantizada la libertad religiosa, no hay persecución religiosa. En estos días se está dando simultáneamente este congreso, un congreso sobre libertad religiosa, sobre Estado laico y Estado laicista. Ayer se afirmaba en ese congreso que en México no hay libertad religiosa. Yo creo que nada más falso. Es un Estado, México un Estado profundamente creyente, pero un Estado profundamente laico, que respeta y garantiza. El Estado laico no persigue religiones, nada más, no toma partido en las discusiones religiosas, ni tiene religión, porque entonces no sería Estado laico, sería Estado religioso. Y tal parece que en los últimos años nos quieren llevar a un Estado religioso. Y esto me aterra y me altera, porque los que somos creyentes en un Estado religioso podemos sufrir persecuciones, depende de la religión del gobernante en turno. Hoy los obispos católicos están contentos, pero ya quiero ver que el día que les llegue un islámico, son los primeros que van a pedir Estado laico, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Lo que nos ha garantizado en este país paz en este sentido religioso es el Estado laico que respeta a todos. Y el Estado laico entonces no es un Estado antirreligioso, no es agresivo en el asunto religioso. Las iglesias pueden manifestar e imponer sus credos, pero al Estado laico no le toca dar catecismos. Entonces la educación sexual no puede ser catecismo de asunto religioso. Al Estado laico le toca garantizar derechos y libertades. Por eso las iglesias no pueden imponer sus creencias y sus visiones en un Estado laico. Pueden opinar, están en su derecho. Pueden participar, pueden proponer, pero no pueden imponer. El problema es que en los estados donde no hay legitimidad de los gobernantes se busca el apoyo en las iglesias, y la legitimidad en los estados democráticos no está en las iglesias, está en el voto popular. Por eso vemos, cuando no hay legitimidad en el voto popular, obviamente la primera legitimidad se busca en el asunto de las iglesias. Se acusa que el Estado laico es un Estado relativista, y ciertamente no hay verdades absolutas. El Estado laico no tiene verdades absolutas. Y aquí hay un problema epistemológico de cómo comprendemos el asunto de las verdades, la construcción de verdad. Ninguna verdad es fundamental. Y entonces el Estado no es relativista en el sentido de que se acusa de que no tiene verdades únicas, porque excluiría las verdades de otros. En este asunto de la construcción de verdades, volvemos al asunto de mayorías y minorías, ¿la verdad de quién? Las democracias son un régimen deliberativo en el cual se respetan todos y cada uno de los derechos humanos. Por eso el Estado se fundamenta en valores y principios de los derechos humanos. Estos son los valores. Y estos tendrían que ser los valores en una educación sexual en un Estado laico.
los derechos humanos. La laicidad es la posición de neutralidad de los poderes públicos frente a las posturas religiosas, una posición de imparcialidad. Y el problema es que estamos viendo que el Estado está entrando en las discusiones teológicas y se está metiendo en un campo que desconoce. Está haciendo teología y está tomando posturas teológicas el Estado cuando no es su función. Yo lo he dicho en muchos foros en los últimos meses, déjenle hacer su tarea a los obispos y a los pastores. Los congresos de los estados no están para hacer esa tarea. Como las iglesias no hemos sido capaces de convencer a la población, hoy queremos la fuerza del Estado para imponer nuestras ideas, es lo que estamos viviendo. El Estado laico es el que promueve el ejercicio de las libertades. La laicidad es la institución del Estado. El Estado, para ser democrático, en el Estado moderno tiene que ser laico. El Estado laico es una separación orgánica de las funciones y la autonomía administrativa entre las iglesias y el Estado. Se ha dicho que el Estado no tiene neutralidad en asuntos religiosos. El Estado laico sí. Tiene neutralidad e imparcialidad ante los contenidos religiosos. No existe el Estado creyente, no existe el Estado que va a misa. Van a misa las personas. Y aunque los gobernantes vayan a misa, no está yendo a misa el Estado. Porque son gobernantes de creyentes y no creyentes y de las diversidades religiosas. Entonces, es importante cuando se habla de valores en la educación sexual tener estos valores. Los valores del Estado moderno son democracia, participación, no solo asunto electoral, es participación. Este es uno de los valores que debe defender y educar. El respeto a todos y cada uno de los derechos humanos, el autodesarrollo. Y valores del Estado laico y el Estado moderno, democrático, son la tolerancia, la pluralidad, el respeto a todas las diversidades de todo tipo y el respeto a todos y cada uno de los derechos humanos. Una educación sexual tendría que llevar valores de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión. Tendría que tener el derecho a la información, pero una información científica y objetiva. Porque en las reformas últimas que se están haciendo en estos temas, en los estados se habla mucho de ciencia, pero carecen de ciencia esas reformas. Cuando vienen las fundamentaciones, ahí brilla por su ausencia la ciencia. Por eso es un derecho a la información científica y objetiva. Y obviamente después del derecho a la información, el derecho a la decisión. Pero nadie puede decidir si no está informado, es previo el derecho a la información. El derecho al progreso científico y tecnológico. Estas reformas están atentando contra el derecho de los mexicanos al progreso científico y tecnológico. Y una educación sexual tiene que tener claro la diferencia entre moral y ética. Tiene que ser una educación ética, pero no una educación moral. La educación que dé el Estado laico, porque entonces sería una educación religiosa. En el caso mexicano tenemos una larga tradición, 160 años de Estado laico que nos ha garantizado una convivencia en paz. Hoy las iglesias están aceptando hablar de educación sexual por primera vez, pero están entendiendo otra cosa por educación sexual. Están entendiendo dar sus morales en el asunto público. Y la Iglesia Católica luchará con todas sus fuerzas para imponer moral católica pagada con dinero público. Y esto se ve venir. O sea, siglo XIX regresa, la historia nos importa un cuerno.